Dios les bendiga en esta mañana, Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Saludamos a quienes nos ven por YouTube, por Facebook, Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente y aún así a todos los que nos congregamos en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Quisiera comenzar primero preguntándoles si se recuerdan cuál es el eslogan de este año de la iglesia, con lo que partimos, con lo que debiéramos buscar constantemente. Si alguno se recuerda, que levante la mano y tenemos premio para él en esta mañana. ¿Nadie se acuerda? Qué pésimo soy como su pastor. No, no es Hechos. Ahí estamos justamente, mi hermana, pero no estamos, hoy no vamos a hablar del libro de los Hechos, pero justamente como usted dice, estamos ahí viendo el libro de los Hechos, pero al principio de año dimos 3 mensajes que nos hablaron de lo que Dios quería este año para cada uno de nosotros. No sé si se recuerdan. Se trataba de la intimidad con Dios. Y es algo que nosotros debemos recordar, no solamente porque lo predicamos en enero, sino que es algo que nosotros debiéramos tener constantemente. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas atrás, y se encuentra en Juan, capítulo 15, verso 14 y 15. Juan, capítulo 15, verso 14 y 15, aunque hoy solamente hablaremos del verso 14 y el 15 lo dejaremos para la próxima oportunidad que nos encontremos acá con ustedes. Juan, capítulo 15, verso 14 y 15 le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Tome su asiento. Esta es una versión muy españolísima, si se puede dar cuenta de lo que nos quiere decir el Señor. Aquí Reina Valera se fue todo lo español y nos habla de vosotros, os conozco, de todas aquellas cosas oí de mi Padre. Pero estos versos que hemos leído hoy nos revelan un resultado de vivir en intimidad con Dios, ya que de una relación de deber en la que muchos de nosotros a veces estamos por desconocimiento, porque muchos de nosotros servimos al Señor como un deber, como si fuese por una obligación, porque Él nos salvó, nos rescató, y Dios quiere como pasar o que pasemos a una de querer más que una de deber. Y hay una gran diferencia en querer con deber, porque deber está bajo un contrato, bajo una regla, bajo ciertas cosas. Y el querer va con la voluntad que Dios quiere que nosotros podamos servirle y podamos amarle y podamos quererle, transformando nuestra identidad de siervo a amigos del Creador. Esto es lo maravilloso. Para muchos de ustedes el nombre de Jerick Buskovich es desconocido. Si alguien le pregunta a usted quién es Jerick Buskovich, a lo mejor muchos de ustedes no tienen ni idea quién es. Pero para aquellos que trabajan en Aqua Chile, conocen al gerente. Su gerente, ¿quién más está por ahí que trabaja en Aqua Chile? O los que trabajaron en Aqua Chile saben y quién es Jerick Buskovich. Pero no para aquellos, conocen que es el gerente, siguen sus instrucciones, cumplen las tareas encomendadas por la empresa y tienen acceso a su oficina solo bajo una cita previa y para hablar de trabajo, y eso es servicio. Lo que usted hace cuando va donde el gerente, cuando lo llama y le dice, ya, Orlandito, va a hacer esto, todo otro, eso es servicio. Y conocen, y no puede ir él por las de él y no, tiene que pedir una cita, una audiencia, y así es todo quien trabaja con jefes. Cualquiera de ustedes que es contratado en la empresa que sea, no puede llegar y entrar a la oficina y a determinar o hacer las cosas que ustedes quieran. Primero tienen que pedir una cita. Quien sea que quiera conversar con su jefe, tiene que pedir una cita. Y eso es servicio. Amén. Pero si don Jerick Buskovich le invitara a su casa
le cuenta sus sueños para el futuro de la empresa de Aguachile y le pide su opinión, no porque la necesite, sino porque valora su perspectiva. Eso es intimidad. Eso es tener una relación íntima con Don Yerick, que esperemos que alguna oportunidad se pueda dar, porque eso es intimidad. ¿Se entiende? David Wilkerson, en una conferencia realizada hace muchos años atrás en Argentina, comienza diciendo que de los presentes hay muchos que conocen a Dios. Y si yo hiciera esta pregunta, muchos diríamos que conocemos a Dios. Ya sea porque hemos realizado estudios bíblicos, ya sea porque hemos aprendido de Dios, ya sea porque se les ha enseñado algo de Dios. Nosotros podríamos decir que conocemos a Dios, ¿cierto? Amén. A lo mejor muchos de ustedes sí, pero yo no lo conozco tan profundamente, pero todos podríamos decir que conocemos a Dios, ¿cierto? El problema es que solo cuando nos quedamos en conocer a Dios, que no es malo, pero hay que ir mucho más allá. Wilkerson hace esa pregunta y después realiza otra pregunta al auditorio en ese momento que caló muy hondo en muchos de sus asistentes, ya que señaló que lo importante no es solo que usted conozca a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque no es importante, es decir, es importante que nosotros conozcamos a Dios, sepamos quién es Dios, pero lo más importante y lo que nos tiene relación con este verso es que si Dios nos conoce, si Dios conoce su vida, si Dios sabe quién es usted, si Dios conoce quién soy yo, porque cómo nos relaciona Cristo a esos discípulos en ese momento, está diciendo que ya vosotros sois mis amigos. Que Dios no es solo tener un intelecto, saber de Dios intelectualmente. Quién es Dios y podemos hablar y podemos dar cátedra a lo mejor de los atributos que tiene Dios. Y podríamos hablar de muchas cosas y cómo va a ser esto otro. Podríamos hablar incluso de Cristo y todas sus cosas. Pero lo más importante en la vida es si realmente a ese Dios que yo conozco, que pretendo conocer, realmente si Él me conoce. Y esa pregunta que hizo David Wilkerson en los años 90 en Argentina caló hondo en muchos predicadores y pastores que habían en ese tiempo. La pregunta la repito hoy en día, ¿Dios nos conoce? ¿Tenemos intimidad con Dios? Estos versos Jesús los pronuncia en la víspera de su sacrificio, donde decidió romper el protocolo religioso, ya que fueron dichas en la última cena. ¿Y por qué decimos que rompió todo el protocolo religioso? Porque no nos olvidemos que el rabí, que el maestro, no era el que debía limpiar los pies de sus siervos ni lavar los pies de ellos. Y Cristo en la última cena dice que Él lavó los pies de sus discípulos, a los que llamó amigos. Él tomó a sus discípulos, dice la Escritura, como así nos toma hoy a nosotros. Y nos dice, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Hoy vamos a aprender qué significa que el Dios del universo quiere que pasemos de ser un siervo del reino para convertirnos en un confidente de su corazón. Esto no significa que dejamos de servir a Dios, sino la motivación cambia. Ya no servimos por miedo o contrato, sino por la confianza que da la intimidad. Dios no quiere que tú y yo le sirvamos porque voy a perder la salvación, como muchas veces a veces le servimos, y eso es del deber. Es que si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Si yo no hago esto otro, por eso me va a veces tan mal porque no hice esto otro. No. Dios quiere que nosotros podamos aprender. No a través del rigor, no a través de del castigo, sino a través del amor y a través de la intimidad que tengamos con el Señor. Al comienzo de este capítulo 15, Jesús ilustra su relación con los creyentes. Él es la vid verdadera
y nosotros somos los pámpanos. Cristo es el centro y la fuente de la vida cristiana. La esencia para una relación sana y productiva con Él es permanecer en Jesús, porque separado de Él nada podemos hacer, dice la Escritura. Donde la obediencia es otro elemento vital de la vibrante relación de amor que compartimos con el Señor. Esa obediencia no nace de un sentimiento de obligación o servidumbre, sino de un vínculo de amistad. Los versos 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En las cortes orientales antiguas de ese tiempo, los amigos del rey eran un grupo selecto de consejeros que tenían acceso directo a las habitaciones privadas de los monarcas y conocían sus planes más secretos antes de que se hicieran públicos. Jesús está usando este concepto para describir esa relación con Él, porque su grupo selecto, aquellos que apartó, aquellos que buscó, los llevó y estaban ahí en la última cena y le estaba diciendo todas aquellas cosas que iban a acontecer y que eran necesarias que acontecieran. Antes que se publicaran, antes que se dijeran, antes que las dijera a todos los demás, fue ese grupo. Hoy tú y yo somos parte de ese grupo en el cual conocemos las cosas del Señor. Y Dios quiere compartir aún más aquellas cosas con nosotros, que podamos conocer aquella intimidad con Él. El verso 14 comienza diciendo vosotros. El pronombre vosotros es doblemente enfático. Vosotros quiere decir vosotros y solamente vosotros, es decir, ninguno otro más. Vosotros, ustedes, solamente ustedes sois mis amigos. Donde el término amigo se traduce del vocablo griego que se deriva del verbo amar, fileo. El amigo es uno que es amado, propiamente querido. Jesús esperaba confiadamente que los discípulos cumplieran lo que Él mandaba, pero lo que le estaba diciendo, ustedes, solamente ustedes, son a los que yo quiero. Le está diciendo en pocas palabras. Es lo que nos está diciendo a nosotros, a ustedes. Solamente a ustedes, a vosotros, sois mis amigos. Sois a los que quiero. El término amigo tenía un significado especial en el Antiguo Testamento, donde solamente dos personas los testaron. Abraham, dice la Escritura, fue llamado amigo de Dios. ¿Se recuerdan? Y vemos que este amigo de Dios, recibió revelación especial de parte de Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice, no le voy a contar, no le voy a decir lo que voy a hacer a este mi amigo. Por eso Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros, como amigo. No solo como el Dios poderoso, sino como amigo. Y también Moisés fue considerado amigo de Dios por haber hablado con él cara a cara. Éxodo 33:11 dice que se fue considerado así porque era como quien hablaba con su compañero. Esa era la forma en que Moisés hablaba con Dios. En ambos casos denotan la relación más elevada entre Dios y un ser humano. Todo esto nos hace pensar que la amistad de Cristo no se limitó a dar su vida por cada uno de nosotros, lo que ya era inimaginable, es decir, algo impensado, algo que usted y yo no merecíamos, Él lo hizo.
sino que Él quiere llegar a tener una relación personal con nosotros en la que busca compartir sus planes, sus proyectos, sus anhelos con cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas que el Señor rompió los límites normales de nuestro uso cotidiano de la palabra amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún amigo que esté dispuesto a dar la vida por nosotros? Pregúntese usted. Si usted tiene algún amigo que, no te preocupes, yo voy contigo, si te van a hacer algo, yo pongo la vida por... Difícil, es casi imposible. Muchos de nosotros decimos, no, yo tengo harto amigos. Nos parecemos a Roberto Carlos, con 1 millón de amigos. Para la hora de los que hubo, no hay ninguno. Ni aun los que estamos aquí a veces, que nos consideramos a veces amigos. No estamos. Pero Cristo dice, yo soy tu amigo. La amistad es importante, pero qué difícil es tener buenos amigos en nuestra sociedad. Resulta muy difícil encontrar un buen amigo dentro de nuestro círculo cercano. Y esto es verdad porque muchas veces queremos que nuestro amigo nos diga lo que nosotros queremos oír. Y cuando nos está diciendo lo que a nosotros realmente necesitamos, ese que consideramos nuestro amigo, no nos gusta. Y decimos, tú ya no vas a ser mi amigo. Y nos peleamos igual que los niños chicos. Yo ahora no soy tu amigo, y después sí soy tu amigo, después no soy tu amigo, y sí soy tu amigo. No sé si usted ha visto a los niños chicos que tienen ese juego a veces de peleas. A veces somos de la misma forma cuando a quien yo considero no hace lo que yo quiero, lo que yo esperaba, lo ponemos. Pero maravilloso es el Señor, que a pesar de aquellas cosas que usted y yo le defraudamos, Él sigue diciendo que es nuestro amigo. Aún es más difícil encontrarlo entre aquellos que pertenecen a una posición diferente. Los que tienen altos cargos en la sociedad no buscan sus amigos entre los de más baja condición. Es casi imposible que un gerente vaya a ser amigo de, como nos dicen vulgarmente, cuando usted y yo somos mano de obra, el perraje, el albañil, el ayudante. Tenga por seguro que no vamos a ser amigos del gerente o de la directora de alguna de estas, sino que al contrario. Nos van a mirar, oye, tú ven para acá. Y a lo mejor de forma despectiva, porque ni siquiera lo nombraremos por su nombre, sino que le dirán un garabato, sino mucho peor a veces cómo nos tratan aquellas personas de supuestamente de una mejor alta sociedad. O los ricos rara vez desean un trato de igualdad con aquellos que son pobres. Pero a pesar de la infinita superioridad de Cristo, Él afirma, vosotros sois mis amigos. Y esto es maravilloso, hermanos. Y esto nosotros debiéramos gozarnos, alegrarnos. Debiéramos estar contentos que el Dios creador de todas las cosas, el Dios que hizo todo, que formó todo, que es dueño de todo, los ricos a lo mejor no nos consideran. Los gerentes, los que tienen cargos, no nos consideran. El dueño de la empresa en la cual usted trabaja, a lo mejor usted es uno más, nomás es un número más en la empresa. Es una raya en el agua nada más usted a lo mejor. Nada más que eso. Pero para Dios, usted y yo somos sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Qué hombres y mujeres pecadores que somos nosotros. Seamos llamados amigos de Cristo. Es algo que nuestra mente difícilmente puede captar y asimilar, que el Rey de Reyes y Señor de Señores no solo se compadece de nosotros los seres humanos y nos salva a todos los que creen en Él, sino que nos sorprende llamándonos amigos. Si hacéis, dice el verso, continúa diciendo, si hacéis
El verbo hacéis está en el tiempo presente, describiendo una acción continua, un obedecer con estilo de vida, es decir, constantemente, todos los días. Aquí debemos tener cuidado con lo que hacemos. Puede hacerse de manera incorrecta. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Si hacemos con un espíritu carnal de legalismo, no fumo, no tomo, no miento, no robo, no digo malas palabras, etcétera, todo el legalismo carnal que a veces tenemos nosotros, entonces ese no es el tipo de hacer del que Jesús habla o desea. Pero pastor, ¿qué me está diciendo usted? Si yo me prohíbo o yo me retengo a hacer ciertas cosas o esas cosas que usted nombró y usted me dice que estoy siendo legalista, sí, hermano, ya que el legalismo entorpecerá el flujo de la gracia en nuestra vida tan rápido como el pecado es manifiesto y deliberado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo lo hago esto por una forma legal, como queriendo congraciarme, pero Señor, yo no hago esto otro, yo no hago aquí, y no lo hacemos por amor. Yo no obedezco por amor, por querer yo hacerlo, porque eso sé que daña mi comunión con Dios. Estoy mal. Estoy mal. Yo no debo reprimirme a hacer cosas que a Dios le desagradan, no por legalismo. Y a veces ponemos ese switch, esa regla, ese legalismo en otras personas y nos miramos, pero yo no soy como ese. Y nos creemos mejores que otras personas y estamos aplicando ese legalismo. Y Dios quiere que cada cosa que usted y yo nos neguemos sea por amor. ¿Amén? ¿Se entiende? Cristo quiere y desea que nuestro hacer sea producto de nuestro amor a Él. De esa forma no somos nosotros haciéndolo con nuestras propias fuerzas, sino su Espíritu Santo capacitándonos cada día en nuestro hacer. La fuerza de que tú y yo nos neguemos, que venzamos la tentación, que no caigamos más en pecado, no es porque yo tenga fuerzas. Es porque Dios está obrando en cada uno de nosotros y está transformando nuestras vidas. Lo hago por amor, me niego por amor. Lo hago porque quiero agradar a este Dios maravilloso. Continúa el verso diciendo, si hacéis lo que yo os mando. El verbo mando significa un mandato o precepto específico, en contraste con el mandato general de toda la ley. Basados en la obediencia amorosa y la revelación de la verdad divina, pasando de una amistad pasiva a una no pasiva, a una amistad activa, que se manifiesta a través de la obediencia activa y la voluntad de seguir sus enseñanzas como fruto de amarlo constantemente. La forma verbal que utiliza Cristo aquí sugiere la idea de una obediencia continua, no de un momento, no de un día, no de ese momento en que estaban ahí los discípulos en la última cena y que después salieron con él, sino que al contrario, es de una obediencia continua cada día, en cada momento en nuestras vidas. En este sentido quisiera decir que no hay vacaciones para el seguidor de Cristo. Nosotros a veces nos tomamos vacaciones y pensamos, ya aquí yo no voy a hacer esto, voy a dejar esto otro lado. No. Cristo nos dice que cuando usted y yo somos sus amigos, es algo continuo que debemos hacer. ¿Amén? Cristo nos considera sus amigos, pero esto no quiere decir que podamos tratarlo como a cualquier amigo terrenal, porque ahí caemos en el otro extremo. Todo lo contrario, debemos aceptar esta relación con respeto y reverencia, ya que no se trata de una amistad entre dos que son iguales.
Porque a veces nosotros hasta eso cuestionamos. ¿Y qué se cree este piojo resucitado? A veces que utilizamos términos. ¿Y a quién le ha ganado? Eso es entre iguales. Pero nosotros no podemos mirar la amistad con Cristo de esa forma. Debe ser con respeto, con reverencia. Sino tenemos que darnos cuenta que nosotros somos seres humanos, pecadores, y Él es el Dios eterno y santo. Esto significa que somos amigos de Dios no por lo que usted pueda realizar o lo que yo pueda realizar, sino que solamente por su gracia. Y por lo tanto podemos acercarnos a Él confiadamente, como dice la Escritura, pero nunca olvidando el respeto que le debemos. Somos sus amigos para hacer lo que Él nos manda, entre lo que se incluye el amarnos los unos a los otros, el ir y llevar fruto. No debemos entender esta parte de la frase como una condición de la que Cristo hace depender su amistad con nosotros. No. Cristo comienza asegurando en este verso 14 y dejando fuera de duda que esta amistad es netamente de Él. Vosotros sois mis amigos. Habría sido muy diferente si Él hubiera dicho: si vosotros hacéis todo lo que yo os mando, entonces seréis mis amigos. Nuestra obediencia no es lo que nosotros hacemos, nos hace sus amigos. Recordemos que Él murió por nosotros tratándonos como amigos cuando aún éramos enemigos débiles, pecadores e impíos. Romanos 5:16, 5, 6 al 11 nos dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación y somos llamados sus amigos. Lo que Cristo está tratando aquí es que la amistad genuina debe ser mutua. Es triste y lamentable que nosotros siempre esperamos que el Señor se comporte como nosotros queremos, como un amigo. Mientras nosotros hacemos nada para mostrar nuestra amistad hacia Él, por medio de nuestra obediencia, dedicación y entrega a Él. Muchas veces queremos que Él lo haga todo. Pero ¿cuánto estás tú y yo dispuestos a entregar en esta amistad? En el versículo anterior Él ha dicho lo que iba a hacer por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora nos toca a nosotros demostrar nuestra amistad por Él y a la vista de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. No parece nada exagerado que Él nos manda obedecerles en lo que Él nos diga y nos mande. Proverbios 18:24 nos muestra un principio bíblico. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Si hay algo que usted y yo debemos hacer es demostrar nuestra amistad. Es difícil que yo me pueda hacer llamar amigo de alguien si ni siquiera comparto con él, ni siquiera me preocupo de sus problemas o dificultades. Difícil que podamos llamarnos amigos. Esta obediencia no es lo que nos hace sus amigos, sino lo que nos caracteriza como sus amigos.
Seríamos egoístas por nuestra parte si no respondiésemos con gozo y obediencia a su amistad, obedeciendo todo lo que Él nos manda. No podemos elegir obedecer aquellos mandamientos que más nos gusten y olvidarnos de aquellos que no nos gusten. Debemos ser personas íntegras en lo que refiere a su amistad. Lord Brooke estaba tan encantado con la amistad de Sir Philip Sidney, que era un poeta, que ordenó grabar en su tumba nada más que esto. Aparte de servir a la reina, decía, aquí yace el amigo de Sir Philip Sidney. Ante las personas esto era una belleza en tal sentimiento que este hombre elocuente, este hombre que sirvió, mandara a poner en su lápida que era amigo de Sir Philip Sidney. Pero eso es poca cosa comparada con poder decir, aquí vive, anda, un amigo de Cristo. No hay nada que se compare en la vida que Cristo pueda decir, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Eso es maravilloso. Y Cristo nos está diciendo hoy que vosotros sois mis amigos. Al ser un verdadero creyente, Cristo se ha complacido en considerarme su amigo y incluirme en la honorable lista de personas cercanas a quienes se les permite hablar con familiaridad con Él. Usted y yo no somos cualquier cosa ante Dios. Él nos quiere considerar sus amigos. Y cuando estamos en intimidad con Dios, cuando Él nos conoce, y ese sentimiento de conocer, de profundizar, de conversar con Él, de ir a Él cara a cara, de postrarnos con un corazón quebrantado, humillado, reconociendo nuestra condición y vamos ante Él, Él nos va a decir, tú eres mi amigo. Él nos podrá conocer y podemos tener esa familiaridad con Él. Como aquellos que lo hacen sin tener ningún secreto. Cuando tú consideras a alguien como tu amigo, tú le cuentas aquellos secretos más íntimos que aún a veces ni a su esposa ni a su esposo se los cuentan. Pero sus amigos, aquellos más íntimos, sí lo saben. Pues aquellas personas revelan sus corazones, mientras Él no les oculta nada. Este Dios maravilloso, dice la Escritura, que no ocultó nada, porque si así hubiese sido, dice la Escritura, si no fuera así, se los habría dicho. Dios hablando con sus discípulos, con su grupo cercano. No hay nada oculto para ustedes. Todo se los he dicho. Cristo nos dice, ustedes, no nos dice, ustedes son mis amigos y alcanzan una posición respetable entre los hombres o de honor en la iglesia. No por muy pobres que sean, y aquellos a quienes les dirigió estas palabras eran muy pobres, Él dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. La obediencia es mejor que la riqueza y que el rango. Jesús valora a sus amigos no por lo que tienen ni por lo que visten, sino por lo que tú y yo hacemos en la obra del Señor. Joseph Scriven, autor del himno Oh, qué amigo nos es Cristo, conoció el dolor de la angustia y la soledad. Su futura esposa se ahogó un día antes de que él se fuera a casar. Cayó al río, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente y se ahogó en ese río. Más tarde se volvió a casar, pero su esposa falleció repentinamente de una enfermedad.
y las esperanzas de matrimonio se vieron una vez más frustradas. Y cuando su madre se encontraba enferma, le escribe este poema donde le habla de la amistad de Cristo que lo sostuvo. Si usted no ha cantado, no ha escuchado este himno, o que amigo no es Cristo, según nuestros himnarios, es tono sol 4 tiempos, y dice lo siguiente: o que amigo no es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos mandó que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte lo sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Esas son las palabras que dice este hombre en un momento de soledad, en un momento de tristeza, en un momento de amargura, en un momento en que su madre estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, y le escribe estos poemas alentando a su madre, diciéndole que a pesar de todos los problemas, acércate a Cristo, porque Él es nuestro amigo. Ustedes no sé si conocen la imagen o una bicicleta tandem. Si no, se las voy a mostrar para que la puedan conocer. Una bicicleta tandem. Vamos, Eduardo, ahí. Ponga la imagen para que hoy conozcamos y todos conozcan qué es una bicicleta tandem. Está pedaleando, así que todavía no llega. Viene en camino la bicicleta, no se preocupen ahí. No, en Dimarsa no la he visto, así que. Pero ya viene, ahí. Está llegando la bicicleta. Para los que no conocen una bicicleta tandem, esta es. La normal es esta, que es una persona que se sienta adelante y la otra atrás. Y las más como anormales, pero que también existen, son aquellas que está aquí, que tiene el manurio, y todas tienen un manurio, pero solamente el primero es el que dirige. Eso quiere decir que la primera persona que se sienta en la bicicleta es la que dirige, la que da vuelta, la que conlleva todo el camino que se va a hacer de aquella bicicleta. Y los demás que se sientan solo ayudan a pedalear. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedamos claros? Con la bicicleta tandem, ¿la conocemos? ¿Sí? Ya, un creyente en Cristo llamado John, al que le encantaba montar en su bicicleta tandem con su esposa o con su hijo. Es un trabajador dinámico, un hombre de acción y decisiones como muchos de nosotros. Aunque John se había crecido en la iglesia, se abstenía de entregar ciertos aspectos de su vida al Señor, como muchos de nosotros, porque hay aspectos o cosas que nosotros no queremos entregarle al Señor, como este cristiano llamado John. Siempre necesitaba tener el control
de todas las cosas. Igual que nosotros a veces nos gusta controlar todo, que si no se hace de esta forma, a veces nos ponemos incluso metódicos, nos da rabia, nos da esa ira diabética, como le llamamos a veces, que todo nos molesta. Y cuando no se hacen las cosas como yo digo, como que es peor, como que nos retamos a aquel. Así era John, aunque era alguien que había crecido en la iglesia, que sabía y tenía doctrina cristiana, que intentaba de hacer la voluntad del Señor, pero habían ciertas cosas que no quería entregar al Señor al igual que cada uno de nosotros. Pero las consecuencias de su terco orgullo, porque a veces nada más orgullo que el que ponemos nosotros por delante, y la autosuficiencia, porque también a veces nosotros decimos, no, si yo no estoy, esto no se hace. Le estaban haciendo la vida imposible. Sus relaciones con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su familia y Dios se estaban deteriorando día a día, como lo mismo sucede a veces con nosotros. Nuestra relación se deteriora con Dios cuando usted y yo intentamos de hacer las cosas legalistamente y no por querer hacerlas por amor ante Dios. Una mañana, sin poder aguantar más, salió a dar un paseo en bicicleta, solo para reflexionar. Tomó su tandem y le dijo a su esposa que iba a salir a pasear. Estuvo afuera tanto tiempo que su esposa empezó a preocuparse. Se demoraba este hombre. Pero cuando regresó, tenía el rostro bañado en lágrimas, pero sonreía, porque le dijo a su esposa esta mañana, puse a Dios en el asiento delantero. A menudo deseamos nosotros gobernar nuestra propia vida y necesitamos entregarnos por completo a Cristo. Es necesario e importante que en tu tandem, en tu bicicleta tandem, no vayas tú adelante. Es necesario que vaya Cristo adelante. Es necesario que en nuestra vida, en el ámbito en que nos relacionemos, que trabajemos, en lo que realicemos a diario, no es que yo gobierne mi vida. Es necesario que Cristo comience a gobernar nuestra vida. Y es la única forma en que nosotros podemos decir que somos amigos de Cristo. La única forma en que Cristo te conozca a ti y me conozca a mí es que dejemos que Él gobierne completamente nuestras vidas. Que Él sea el que dirija la bicicleta tandem de nosotros. Y nosotros solamente pedaleemos, le ayudemos en este caminar, en este camino. No es que nos subamos a la bicicleta y no hagamos nada. Dios desea que tú y yo ayudemos a pedalear. No es que dejarás que Él te lleve. Él va a dirigir. Él nos va a conducir. Él nos va a llevar como aquella brújula que hablamos a principio de año, que nos dirija en nuestro caminar. Pero es necesario que tú y yo nos dejemos dirigir por el Señor. Es necesario que tú y yo seamos conocidos de Dios, seamos amigos de Dios. Que Él pueda decir, a pesar de todas las circunstancias negativas que tú y yo pasamos, y que a lo mejor vamos a seguir pasando, Él puede decir, yo tengo un amigo ahí. Vosotros ya no sois mis siervos, porque los siervos no saben lo que su Señor hará, pero sus amigos, sus cercanos, aquellos que están en intimidad, sabrán lo que su Señor va a hacer. Y cuando tú y yo llegamos a esa intimidad con Dios, puedes andar tranquilo, puedes andar en paz, porque a pesar de la condición desfavorable, a pesar de lo que estamos viviendo, yo puedo descansar en que Cristo es mi amigo, en que Cristo es su amigo. Amada iglesia, hoy podemos irnos confiadamente, porque Cristo es el amigo fiel, porque Cristo es el que quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Cristo quiere que tú y yo
seamos sus amigos. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.